Hablaremos de otro síndrome, el síndrome de insuficiencia suprarrenal. Habíamos hablado en las anteriores clases de los síndromes de hipersecreción. En este caso existe una hiposecreción o una disminución de la secreción de las hormonas producidas por la corteza suprarrenal. Recuerden las diferentes zonas de la corteza que son productoras de afuera para adentro, la zona glomerulosa que produce mineralocorticoides como es la aldosterona y la corticosterona, la zona fasciculada que produce glucocorticoides, principalmente el cortisol y la cortisona, y las zonas reticulares que clásicamente produce andrógenos precursores de las hormonas testosterona, que es la dehidroepiandrostendiona. Cuando existe un proceso infeccioso o inflamatorio a nivel de la corteza, vamos a tener entonces deficiencia de la producción de estas hormonas, principalmente la del cortisol, que va a influir tanto en la regulación del volumen y los electrolitos, como del metabolismo de los carbohidratos, las grasas y las proteínas. También va a influir en la permeabilidad de los vasos sanguíneos y en las células inflamatorias. Así, cuando tenemos deficiencia de aldosterona, entonces se va a reducir la reabsorción del sodio a nivel tubular e incrementar la reabsorción del potasio, ocasionando una hiponatremia y una hipercalemia con hipotensión arterial. Si tenemos alteración del metabolismo de las proteínas, los carbohidratos y las grasas, se va a reducir la producción de ácidos grasos libres, reducción de la liberación de aminoácidos para que puedan ser utilizados a nivel de las células, disminución de la gluconeogénesis con episodios de hipoglucemia en el paciente, por disminución de las reservas energéticas a nivel de las células inflamatorias, las inmunes, linfocitos T, linfocitos B, va a haber un incremento en la liberación de citoquinas inflamatorias, ocasionando efectos tóxicos que no están controlados por el exceso de estos mediadores inflamatorios, que a su vez pueden incrementar la permeabilidad capilar, ocasionando hipotensión. Si un paciente tiene deficiencia de las hormonas productoras de la médula suprarrenal, va a tener también, evidentemente, hipotensión arterial. Dependiendo entonces del lugar donde esté afectado, vamos a hablar de primaria cuando es en la glándula suprarrenal, secundaria en la hipófisis y terciaria en la neurohipófisis. Si tenemos a nivel primario que la lesión está en la misma, la corteza suprarrenal, va a disminuir por supuesto el cortisol, dependiendo qué zona esté afectada, se afectará también o no la aldosterona y la dehidroepiandrostendiona, y tendremos una ACTH y una CRH elevada. Si está a nivel de la hipófisis la lesión, esto va a ocasionar una disminución de la ACTH con disminución de cortisol y la dehidroepiandrostendiona. Será normal la aldosterona, ya que esta está regulada básicamente por el eje renina-angiotensina-aldosterona. Y en el caso de estar afectado o el problema ser hipotalámico y no existir o estar disminuida la producción de la hormona liberadora de corticotropina, estará disminuida también la ACTH y estará disminuido también el cortisol. La insuficiencia suprarrenal la podemos diferenciar de acuerdo al inicio de los síntomas, si es de manera súbita o de manera más pausada y manera más insidiosa. Hablaremos de una insuficiencia suprarrenal crónica, que es lo más frecuente, que puede ser primaria o secundaria.
según el lugar donde esté afectado. Primaria, si el problema está en la glándula suprarrenal, y secundaria, si la afección es en la hipófisis y existe falta de la producción o falta de liberación de la hormona adrenocorticotrópica. Aguda sucede en circunstancias especiales en la cual existe falta de liberación de estos corticoides, ocasionando una crisis suprarrenal. Debe existir más del 90% de destrucción de la corteza suprarrenal para que tengamos una insuficiencia suprarrenal primaria, y a eso le llamamos enfermedad de Addison, cuando está afectado a nivel hipofisiario o hipotalámico. Lo que va a existir es pues, un déficit de ACTH o CRH, como hemos visto en la gráfica, y puede ser que exista una supresión prolongada de este eje hipotálamo hipofisiario adrenal, ya sea por la administración exógena de esteroides o por la producción de endógena de esteroides, y al suspender estos esteroides, esta suspensión brusca del tratamiento con corticoides o del retiro, digamos, de un tumor que produce hipercortisolismo endógeno, va a dar lugar a una insuficiencia suprarrenal. Es una entidad o un síndrome que no es muy frecuente, 9 a 14 por 10.000 habitantes, más frecuente en mujeres entre los 30 y los 50 años de edad. Recuerden que este ciclo del hipotálamo, hipófisis y glándula adrenal es liberada o regulada por el ritmo circadiano y por factores de estrés, sean físicos, emocionales, hipoglucemias, exposiciones al frío o dolor o cualquier situación de estrés hace que se libere el cortisol. La hormona adrenocorticotropa, recuerden que es un péptido de 39 aminoácidos, está derivado del gen de la propia melanocortina, de la cual un fragmento es la hormona adrenocorticotropa. Ahí se libera también hormona melanocito estimulante y la lipotropina, que también va a dar hormona melanocito estimulante, va a producir endorfinas y metaencefalinas. Entonces, primaria, cuando está afectada la glándula suprarrenal, en esta serie, una inflamación autoinmune en un 30 a un 40%, puede darse un síndrome poliglandular inmune o infección por bacterias o virus que afectan de manera crónica a la glándula suprarrenal, hemorragia o medicamentos que afecten a la misma glándula. Y secundaria cuando existe supresión por el uso de corticoides de manera súbita o cualquier entidad que afecte a la hipófisis con disminución de la producción de la ACTH. En cuanto a la primaria, un 75% se encuentran anticuerpos contra la glándula suprarrenal. Esto se presenta de manera aislada a lo que es en la enfermedad de Addison y puede estar asociada a síndromes poliglandulares a tipo 1, tipo 2, dependiendo de las características, o asociada a hipotiroidismo, que se denomina el síndrome de Smith. El síndrome poliglandular autoinmune tipo 1, que es mucho más frecuente en niños menores de 10 años, está asociado a candidiasis, hipoparatiroidismo primario y la enfermedad de Addison, que se presenta, como les dije, en niños o menores de 10 años o adultos jóvenes. La relación varón-mujer es mucho más frecuente en mujeres y se presenta de manera aislada, no está asociada a alteraciones del antígeno de histocompatibilidad. Pueden presentarse otras enfermedades adicionales, hepatitis crónica, síndromes de malabsorción, insuficiencia gonadal o alopecia. El síndrome poliglandular autoinmune tipo 2, en el que se presenta además de la insuficiencia suprarrenal con una enfermedad de Addison,
con enfermedad tiroidea y o diabetes mellitus. Esto, la relación varón-mujer es mayor en los varones y constituye un 50% de los casos de las causas de enfermedad de Addison y está asociado a alteraciones del antígeno de histocompatibilidad B8. En estos pacientes, por supuesto, no va a haber alteraciones de la paratiroides ni va a haber candidiasis. Otra causa frecuente, sobre todo la tuberculosis en nuestro medio, también en pacientes con VIH que tienen infecciones fúngicas y otras entidades que pueden afectar o destruir la glándula suprarrenal. Las causas secundarias generalmente se da por la retirada de manera brusca con glucocorticoides. Cuando hemos usado esto por tiempos prolongados, más de un mes generalmente, o que exista una producción inadecuada de la hormona adrenocorticotropa a nivel de la hipófisis. Aquí tienen otros cuadritos donde nos explican las causas o la etiología y los mecanismos fisiopatológicos por los cuales se producen las lesiones en la suprarrenal y los métodos de diagnóstico para encontrar la etiología. Lo mismo a nivel de la hipófisis, lo más frecuente que sean tumores, pueden ser un adenoma pituitario, un craniofaringioma, metástasis de otros tumores, y que vamos a encontrar las deficiencias hormonales y en la tomografía o en la resonancia de la hipófisis, pues vamos a ver el tumor. Deben acordarse que existe un ritmo de liberación del cortisol, esto es guiado por el ritmo circadiano, en el cual aumenta, sobre todo en horas de la mañana, la liberación de cortisol, y a medida que va pasando el día, esto va disminuyendo. Existen algunos pulsos de liberación de cortisol a la hora de las comidas principales, el desayuno, en el almuerzo y en la cena, y a medida que pasa el día y llegamos a horas de las noches, tenemos el pico más bajo, y durante un sueño adecuado volvemos a liberar la cantidad de cortisol necesario. Esto es importante recordarlo porque en estos pacientes tenemos que administrar glucocorticoides como la hidrocortisona, y la vamos a dar entonces en su mayor parte en horas de la mañana y menor dosis en horas de la tarde. Generalmente el diagnóstico se da junto a otra enfermedad intercurrente. Por el déficit de corticoides, nuestro paciente va a tener sensación de fatiga, de cansancio, se siente débil, baja de peso, tiene dolores musculares. Al haber déficit de la aldosterona puede tener hipotensión, náuseas y dolor abdominal. Y por la pérdida de andrógenos pueden haber pérdida o disminución de las características sexuales como el vello pubiano, axilar, etc. Entonces vamos a tener a una paciente cansada, débil y no sabe qué es lo que le está pasando o sucediendo, y esto va pasando a lo largo de las semanas o meses, en que tiene varios síntomas generales, afecciones musculares, y puede tener alteraciones en la pigmentación en la piel, tanto de vitiligo como de hipercromías a nivel de la piel, sea en la cara o en los pliegues cutáneos o en las mucosas, ¿no? Entonces hay síntomas del sistema nervioso central, del sistema cardiovascular. A nivel hematológico puede haber anemia, linfocitosis, eosinofilia, alteraciones de los electrolitos cuando están afectada la aldosterona, síntomas neuropsiquiátricos como depresión, fatiga, gastrointestinales como diarrea, vómitos y dolor abdominal, hiperpigmentación o hipopigmentación, pérdida de vellos axilares, púbicos y dolores articulares y musculares en estos pacientes. En estas fotografías ven las alteraciones de la pigmentación, hiperpigmentación en la piel y palmas de las manos más blancas o áreas de
pigmentadas en la piel, hiperpigmentaciones en las mucosas que están frecuentes aquí en la paciente, cómo se fue pigmentando la piel y no saben explicarse el motivo. Muchas veces esa es la consulta, vienen porque le aparecieron manchas en la cara o empezó a pigmentarse más ciertas áreas del cuerpo. Para recordar que hay síntomas diversos, gastrointestinales, hipotensión postural, disminución o alteración del filtrado glomerular que va a ocasionar un síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética, síntomas psiquiátricos que muchas veces al ser corregido el déficit de glucocorticoides se corrigen las alteraciones psiquiátricas que pueden darse en estos pacientes, signos hematológicos por los cuales podemos encontrar a los enfermos, alteraciones importantes de la hiponatremia, habíamos revisado respecto a la hiponatremia que para hacer el diagnóstico de un síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética, primero debíamos descartar la presencia de una insuficiencia suprarrenal primaria que está presente hasta en 80% de los pacientes al momento del diagnóstico. Puede haber hiperpotasemia y en algunos casos puede haber un aumento leve de la concentración de la TSH que se va a normalizar cuando administremos los corticoides. Las alteraciones a nivel de laboratorio en cuanto a la glucosa, pacientes que tienen hipoglucemia persistente, a veces por exceso o por más bien disminución de la ACTH. Alteraciones de los electrolitos que ya hemos descrito. En el caso de la insuficiencia suprarrenal secundaria se van a presentar todos estos síntomas muy similares, pero la característica es que en ellos no exista hiperpigmentación y pueden haber alteración de otros ejes hormonales como la foliculoestimulante y luteinizante, ocasionando infertilidad, amenorrea. Puede haber hipotiroidismo con aumento de peso, intolerancia al calor y todos los síntomas de un hipotiroidismo secundario. En estos pacientes no va a haber hiperpigmentación cutánea porque no están elevados los péptidos derivados de la propia melanocortina, como es la ACTH y la MSH, y al no estar afectado el eje renina-angiotensina, pues no va a haber alteraciones del equilibrio hidroelectrolítico. Entonces, para diferenciar una insuficiencia suprarrenal primaria de una secundaria, en la primaria hay generalmente hipercalemia, acidosis, cosas que no hay en una insuficiencia suprarrenal secundaria, hiperpigmentación generalmente primaria, sin hiperpigmentación, la causa secundaria, la primaria está asociada generalmente a enfermedades autoinmunes o enfermedades, infecciones crónicas, y la secundaria se asocia a otros déficits hipofisiarios. Para hacer el diagnóstico, en el caso de la primaria, sensible a estímulos por el ACTH, y en la secundaria es sensible a la prueba de hipoglucemia inducida por insulina. Todo paciente que tenga un colapso vascular periférico, tenga signos de shock, debemos pensar si no es que se trata de una crisis suprarrenal, y en aquellos pacientes que tengan hipoglucemia o hiponatremia y no sepamos explicar la causa, debemos pensar que puede existir una deficiencia aislada de corticotropina, aunque esto es raro, pero es una de las posibilidades diagnósticas. Hablamos de crisis addisoniana, que se convierte en una emergencia porque da síntomas de manera brusca en pacientes que tengan insuficiencia suprarrenal ante situaciones de estrés, hemorragias, etcétera, donde les da hipotensiones severas que le va a llevar al colapso, al shock hipovolémico y alteraciones de la conciencia.
Para hacer el diagnóstico debemos medir entonces el cortisol basal, y si este cortisol es menos de 3 microgramos por decilitro, vamos a confirmar el diagnóstico. Si es más de 18, vamos a descartarlo. Y si está entre 3 y 18, debemos evaluar con pruebas de estimulación para ver si se confirma la insuficiencia suprarrenal o se descarta la misma. Debemos sospechar el diagnóstico para poder determinar el cortisol basal, y si este está bajo, pues va a ser el diagnóstico de una insuficiencia suprarrenal. Más de 18 estará descartado, y si está entre 3 y 18 haremos las pruebas de estimulación. Si está bajo el cortisol, entonces deberemos diferenciar si es primaria o es secundaria. En la primaria la ACTH va a estar alta, más de 100 picogramos por ml, y puede estar bajo también los andrógenos y la aldosterona en una causa primaria. En una causa secundaria, la aldosterona va a estar en valores normales, y puede estar afectada también otras hormonas en el caso de ser secundario. Para hacer el diagnóstico podremos usar test de hipoglucemia inducida por insulina en el caso de la secundaria, y en la primaria pruebas de estimulación con hormona adrenocorticotrópica. Ese gráfico es el mismo que hemos descrito antes. En una prueba de hipoglucemia inducida por insulina, vamos a inducir a hipoglucemia a un paciente para ver la liberación del cortisol. Es normal que exista un pico de liberación de cortisol más de 18 microgramos por decilitro, y si no sube, no hay ese pico de liberación, estaremos ante un caso de una insuficiencia suprarrenal. Es necesario relacionar todas las alteraciones de los electrolitos y alteraciones de laboratorio con este diagnóstico, y buscar si la causa es primaria o secundaria a través de las imágenes. Por ejemplo, en esta radiografía, que vemos que el paciente tiene un infiltrado micronodular en el lóbulo superior derecho del pulmón, ya que se trata de un caso de tuberculosis no solamente pulmonar, sino también de glándula suprarrenal. Si hay deficiencia de glucocorticoides, el tratamiento va a consistir entonces en la administración de hidrocortisona, que tiene actividad tanto glucocorticoide como mineralocorticoide. Es el medicamento de elección. En algunos casos no tenemos disponibilidad del mismo, entonces tenemos que usar otros corticoides que tienen menos efecto mineralocorticoide, y muchas veces tenemos que asociar a fludrocortisona. La dosis de reemplazo generalmente es 15 a 25 miligramos 2 o 3 veces al día. En el caso de dar prednisona, daremos 2/3 de la dosis en la mañana y 1/3 en horas de la tarde. En el caso de que un paciente además tenga de la insuficiencia suprarrenal primaria hipotiroidismo, primero tenemos que administrarle hidrocortisona antes de darle levotiroxina, para evitar que nos haga una insuficiencia suprarrenal aguda o una crisis addisoniana. Ante la sospecha de una insuficiencia suprarrenal aguda, entonces lo ideal sería tomar muestras de cortisol o ACTH, pero si nuestro hospital o el lugar donde estamos no se dispone de ello, pues administraremos y haremos una prueba terapéutica administrando hidrocortisona 100 miligramos endovenoso cada 6 a 8 horas, hasta que tengamos estabilización hemodinámica del paciente, y luego tendrá que pasarse o reemplazarse a hidrocortisona por vía oral. En casos de emergencia, entonces debemos colocar una vía venosa y administrar
volumen suero fisiológico o glucosado tan rápido como sea posible, y además la hidrocortisona en bolos de cada 6 o cada 8 horas para ir disminuyendo y progresando a la vía oral. Es importante que los pacientes que tienen este diagnóstico lleven algún identificador en la cartera o en su expediente o en su carnet de seguro, por ejemplo, en el caso de la caja petrolera, donde sepamos que el paciente tiene insuficiencia suprarrenal, o tener inclusive un frasco de hidrocortisona para que le puedan administrar en caso de que tuviera algún accidente, tuviera alguna fractura o lo encontraran inconsciente, para que puedan ser valorados por algún médico en los servicios de urgencia. Con eso hemos terminado esta parte de las glándulas suprarrenales y abordaremos posteriormente el tema de diabetes mellitus.